¿Tienes que darle allí? No, ya está. Bueno, pues nada, buenos días. Estamos en la reunión informativa de un grupo que se va a abrir a partir de septiembre en la Academia Gaspar Romero, referente al cuerpo auxiliar de la Administración General del Estado, en función de las plazas que se han convocado recientemente con ocasión de la publicación de la oferta de empleo público, que finalmente han acumulado plazas del año 2023 y desde 2024. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, me adelanto aquí a lo que es el número de plazas, asciende a un total de 2.450, ¿vale? Que es un número bastante alto en comparación de si se hubieran convocado por separado ambas ofertas de empleo público. Al convocarse conjuntamente, pues ascienden a un número bastante significativo, 2.450 plazas de acceso libre, ¿de acuerdo? Es importante luego que en la solicitud, en el enlace que luego vamos a proporcionar, pues tenéis que acceder por la vía de acceso libre, porque también este cuerpo auxiliar pues tiene también unas plazas por otros turnos. El que interesa aquí, ¿vale? Para los que todavía no hayáis trabajado no estéis en la administración trabajando, pues es el de acceso libre, 2.450 plazas. Según la convocatoria, tenéis hasta el 8 de agosto, pese a que agosto tradicionalmente es un mes inhábil para todo este tipo de trámites, de procesos, pero como la convocatoria ha sido publicada ahora en julio, pues el cómputo de esos 20 días hábiles se ha ido hasta el 8 de agosto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el último día para presentar la solicitud. Fuera de ese plazo ya no tendréis opción, no tenéis el derecho de presentaros a este ejercicio único que tendrá lugar según el cronograma que ha sido facilitado por la Comisión Permanente de Selección, que es el órgano que os examina, pues el 14 de diciembre de 2024. Repito, según un cronograma, una planificación y también basado en una reserva de aulas en distintas universidades a nivel de algunas provincias. Entonces, es un dato, lo de esta fecha, prácticamente al 99% confirmado. De todas maneras, ya digo, es un dato que se confirmará al 100%, cuando se publique ya la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso. Con ocasión de esa resolución se va a establecer la fecha definitiva y el lugar de celebración, que serán esas provincias que se han marcado como sede de examen. ¿De acuerdo? Estos son los datos fundamentales que tenéis que tener en cuenta. Para las solicitudes, que ahora veremos, abriremos la página a la que tenéis que acceder, pero para las solicitudes, en primer lugar, el requisito fundamental es que ya tengáis en vuestro equipo, en vuestro ordenador, ya perfectamente instalado el certificado electrónico. Otra opción que puede acarrear algún problema, pero bueno, es otra opción válida, es la del sistema clave, ¿vale? Que estéis dados de alta en esa forma de validarse el ciudadano con la administración a través de un código tenéis que tener los datos de vuestro DNI, de fecha de validez, fecha bueno, algunos datos que vienen ahí en el DNI, y luego posteriormente eso se envía un código que tiene una duración o sea, una validez determinada, y entonces podéis acceder a esa pantalla. Lo más fiable, ya digo, y lo recomendable es que ya tengáis el certificado electrónico. Que el sistema lo podéis utilizar como una opción más, bien, ¿de acuerdo? Ahora os diré la página que es. En cuanto al cuerpo al que os vais a presentar, el cuerpo auxiliar de la Administración General del Estado, está ubicado, digamos, a efectos de acceso en función de la titulación que se requiere en el subgrupo, en el grupo C de la Administración, subgrupo C2. El C1 correspondería al cuerpo administrativo para el que se requiere la titulación de bachillerato o equivalente, y este grupo inferior, el subgrupo C2, es el que corresponde al cuerpo auxiliar, que aquí los requisitos de acceso, la titulación mínima es la de graduado en eso. Me preguntáis a veces, si yo tengo una titulación superior, incluso titulados universitarios, ¿puedo presentarme? Perfectamente. Aquí se está hablando de una titulación mínima. ¿Que tenéis titulación superior, alguno de vosotros, y queréis empezar por este cuerpo
por el tema de llevar menos temas, menos dedicación de estudio, perfectamente. Luego, a través de la promoción interna, paulatinamente podéis ir ascendiendo en la administración. Primero sería al subgrupo C1, cuerpo administrativo, y si os animáis, en los siguientes años, incluso al cuerpo de gestión, que ya sería el subgrupo A2, el que ya se requiere estar en posesión de un grado o licenciatura. ¿De acuerdo? Incluso las antiguas diplomaturas, ¿vale? Para este grupo, ya digo, titulación mínima de acceso, graduado en eso. Graduado en eso, ¿vale? Y bueno, las funciones por las que se caracteriza este cuerpo, ¿de acuerdo? Pues son básicamente funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa, ¿vale? Especialmente, ya digo, en el tema de, pues, manejar diariamente una serie de programas, registrar solicitudes de los ciudadanos, llevar, ya digo, un registro de todas esas solicitudes, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la tramitación de los expedientes administrativos, básicamente el cuerpo auxiliar se va a encargar de la primera fase del expediente, que es la iniciación del expediente, ¿de acuerdo? Y algunos aspectos también se os pueden encomendar de la tramitación de ese expediente. Si bien luego, por eso se dice ahí funciones de apoyo, funciones de gestión, ¿de acuerdo? Porque luego sí que las fases centrales y de algo más de responsabilidad del expediente administrativo corresponderían al cuerpo superior, al cuerpo administrativo y en última instancia también algunas resoluciones ya del procedimiento al cuerpo de gestión, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces sería más bien, ahí lo dice también, funciones de atención al ciudadano, en ese momento en el que previo al inicio del expediente administrativo hay alguna consulta, hay alguna gestión, pues el cuerpo auxiliar, ya digo, esos funcionarios destinados en el cuerpo auxiliar tienen esos cometidos, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al proceso selectivo, desde hace unos años la Administración ha apostado porque los exámenes en las oposiciones y en el Estado no es menos, se hagan en el mismo día. ¿Vale? Para evitar desplazamientos y tal. Esto vino por el tema de la pandemia, para evitar, pues cuanto más desplazamientos y más contactos, pues mejor. Entonces se estableció ya tiempo atrás que los ejercicios se hacen en la misma, digamos, de una tirada, ¿no? Digamos, de una manera simultánea. Es un ejercicio único, pero no por ello es solamente, digamos, una parte, sino que aquí, como veis, consta, lo dividen a efectos, digamos, de contenido, ¿no? De materia, lo dividen en dos partes. Una primera parte que es básicamente legislación y ofimática, ¿vale? Ese sería un primer cuestionario que vais a rellenar, ¿de acuerdo? Perdón, en legislación y preguntas de carácter psicotécnico. Es que estoy yo con el tema de administrativo. En auxiliares, legislación y psicotécnico en el mismo cuestionario de tirada y luego, posteriormente, vais a tener como segunda parte la ofimática, ¿vale? 50 preguntas sobre actividad administrativa y ofimática, ¿de acuerdo? Esas 60, ya digo, 30 sí que son claramente de legislación, de los primeros 10 y 15 temas, ahora veremos el programa. Y luego 30 de carácter psicotécnico, ¿vale? Psicotécnicos que no tienen nada que ver, por ejemplo, con los que se realizan a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado u otro tipo de posiciones. Aquí los psicotécnicos, ahora vamos a ver un ejemplo del cuestionario, del último cuestionario oficial. Básicamente van por el tema de ortografía, sinónimos, antónimos y operaciones aritméticas sencillas. Un poco lo que yo siempre digo, volver al cole en aquellos años en que aprendimos las primeras cuestiones básicas de matemáticas, etcétera, pero ya digo, pues ahora, digamos, enfocadas a esas labores administrativas que tenéis, ¿no? Ahora veremos el ejemplo de esas preguntas de carácter psicotécnico, ¿vale? La de legislación van sobre, ya digo, desde los temas de constitución, pasando por administrativo, derecho administrativo y también personal, o sea, perdón, funcionarios, función pública, algo de protección de datos lleváis también, Unión Europea, van, ya digo, sobre esas materias, ¿de acuerdo?
Seguimos con el ejercicio único, que una vez acabada la primera parte tenéis la segunda, ¿de acuerdo? Y aquí es básicamente contestar a unas preguntas que también son de legislación, pero que son cuatro temas que vienen aparte, muy sencillos, pero el grueso de preguntas lo conforman las preguntas de ofimática, ¿vale? Referido este año al Windows 10 y la versión sí que lo han cambiado, es el Office o el Microsoft 365, ¿vale? Tanto Word, Excel como Access lo vais a encontrar las preguntas referidas a esa versión, ¿de acuerdo? Y ya digo, el preparador que se encarga de esto os dará luego unas nociones de cómo se van a desarrollar esas clases de ofimática, ¿de acuerdo? Lo que os decía, la organización pública, lo que es la legislación que lleváis en la primera parte del cuestionario, son 16 temas, ahora lo veremos desarrollados y qué consisten, y con la ofimática va también la parte de actividad administrativa, que ahora veremos los temas que son, y conforman un total de 12, ¿vale? 16, digamos, de legislación pura y dura, y 12 entre ofimática y cuatro temas que hay de legislación, digamos, específica de atención al público y funcionamiento de las oficinas de la administración, ¿de acuerdo? Bien, la metodología, al igual que se está siguiendo ahora en el grupo que tenemos en marcha del cuerpo administrativo, que llevamos desde el mes de octubre, la metodología es la que tenéis aquí. Hay una planificación mensual de clases, que ahora os comentaré para este grupo que se abre cuál es, ¿vale? Lo tenía por aquí abierto, vamos a ver. Por ejemplo, ya en septiembre, que es cuando se inicia este grupo, tenéis una planificación por contenido de lo que se va a ir tratando, ¿de acuerdo? Comenzaríamos, bueno, las clases indicaros que en principio se organizan por la mañana de 9:15 a 1:15, un total de 4 horas. Tenéis una hora más, precisamente por ser un grupo intensivo, tenéis una hora más de lo que sería un grupo normal, ¿no? Habiendo comenzado con más margen de preparación. Al ser un grupo más bien intensivo, vamos a añadir una hora más y será un total de 4, dejando luego un descansillo de 15 a 20 minutos, pero la idea es que vayamos bien de tiempo. Para la primera clase de septiembre, miércoles 4, daremos ese tema, el tema uno de la Constitución, que ya digo, no por ser un tema introductorio o de los primeros, merece, o sea, pasarlo por alto, sino que este tema, por estadística, muchas preguntas vienen de este tema, ¿no? Aunque sea así el primero, que lo vemos como introductorio y demás, pero ya de este tema salen bastantes preguntas, ¿de acuerdo? La siguiente clase nos centraríamos en dos cuestiones también relacionadas con el desarrollo de la Constitución. El Tribunal Constitucional, el Rey, la Corona, ¿de acuerdo? Dos instituciones que forman parte, que están reguladas en la Constitución española. Y por otra parte también, otro de los órganos constitucionales, las Cortes Generales, vamos a ver toda su, digamos, régimen de funcionamiento, composición, etcétera. Para terminar también, muy relacionado con las Cortes, el defensor del pueblo, otro de las instituciones reguladas en la Constitución española. ¿De acuerdo? Puede ser, ya digo, como vais a tener con antelación todos los temas del mes, puede ser que, por ejemplo, la primera clase, pues vayamos bien de tiempo y a falta de media hora podemos ir adelantando ya algo de la siguiente. Entonces, la idea es que para todas las clases traigáis también el material de la siguiente, por si acaso, ya digo, hemos ido avanzando bien de tiempo y podemos ir avanzando algún epígrafe de la siguiente, ¿de acuerdo? Pero en principio esto está calculado para que en esas 4 horas podamos hacer el desarrollo teórico, podamos hacer los test, podemos hacer comentarios de algunos esquemas que se os irán entregando como material complementario, etcétera, ¿vale? La tercera clase, miércoles 25, daremos también dos temas muy, muy importantes de los que salen también bastantes preguntas estadísticamente, el Poder Judicial y, por otra parte, el Gobierno, ¿vale? Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo se ven en esta clase, ¿de acuerdo? Y la última del mes de septiembre sería para ese lunes 30, que veremos dos temas novedosos en las oposiciones en los últimos años, que es el tema del gobierno abierto,
¿de acuerdo? Pues un tema muy teórico, sencillo, un poco con ver preguntas oficiales de otros años, ya lo veréis que se van repitiendo. Y luego un tema también, pues muy novedoso. Desde el año 2013 se publicó en nuestro país la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ¿vale? Son dos temas muy vinculados, ¿de acuerdo? Y veremos de lo que tratan las preguntas a nivel teórico, ¿vale? Pues como veis, ya en el mes de septiembre, en esas 4 clases, habremos hecho un repaso de los 7 primeros temas, ¿de acuerdo? El programa de la oposición, aquí lo tenéis, ¿vale? Precisamente, ya digo, estos, perdón, que acabo de señalar. Estos 7 primeros temas serían los que vemos en el mes de septiembre, ¿de acuerdo? Estos 7 primeros, ¿vale? Luego nos quedarían, ya digo, del 8 y siguientes, ya a partir de octubre, ¿vale? También con el desarrollo de la Constitución, en estudiar lo que es las comunidades autónomas, entidades locales. Vamos a conocer también la administración en la que vais a trabajar, la Administración General del Estado. Vamos a conocer que se encuentra estructurada de una determinada manera, ¿no? Con órganos superiores y órganos directivos. Vais a tener unas nociones en este cuerpo más básicas que en administrativo de la Unión Europea, ¿vale? Sobre todo de las instituciones que se nos marcan como que hay que estudiar, pero vamos a ampliar también con alguna que otra institución eh, que también forma parte de la Organización de la Unión Europea. Dos temas, bueno, un tema fundamental en la oposición es este, que equivaldría normalmente a 2 temas en otro tipo de oposiciones. Este, ya digo, es el tema fundamental porque de aquí, bueno, vienen la mayoría de las preguntas del cuestionario, el estudio de la Ley 39, con las diferentes fases del procedimiento administrativo, un estudio de los recursos en vía administrativa que tenéis y una referencia también breve a lo que es, en última instancia, acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, una vez agotados los recursos internos de la Administración, poder acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, como una opción que tiene el interesado una vez que tiene una resolución de un procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Veremos también unas nociones de protección de datos. Luego también tenéis, ya digo, seguramente estos temas en el mes de octubre los vayamos a completar, ¿vale? Al ritmo que os he ido indicando de esas clases de 4 horas, ¿vale? Luego tenéis 2 temas de funcionarios, función pública, derecho de la función pública, que es estudiar básicamente el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿de acuerdo? Que es una norma que tenemos reciente del año 2015 y vais a estudiar un poco todo lo que, bueno, pues la carrera administrativa de un funcionario desde que se inscribe en unas pruebas selectivas, como es el caso vuestro, hasta que finalmente, pasados los años, pues finalmente llega a su jubilación, ¿no? Pues todo el camino, todo el recorrido por el que se va pasando, haciendo referencia a los derechos, deberes de los funcionarios, el tema también de retribuciones, el tema también de todas las vacaciones, licencias que puede tener un funcionario, ¿de acuerdo? A diferencia de administrativo, solamente os vais a centrar aquí en funcionarios. No tenéis que estudiar, salvo alguna mención indirecta que hagamos, al personal laboral. Aquí únicamente lleváis funcionarios, ¿vale? Personal laboral, ya digo que sería otra normativa y otros temas, pues no lo lleváis, ¿de acuerdo? Breve referencia también a lo que es los presupuestos generales del Estado en España y un poco sus fases de aprobación, o sea, de elaboración, aprobación y luego su fiscalización, etcétera. ¿Vale? Este tema, por ejemplo, lo sabéis alguno de vosotros, este tema es uno de los 6 que hay en el bloque de gestión financiera de administrativo. Vosotros únicamente lleváis una pincelada de lo que es gestión presupuestaria, ¿de acuerdo? No lleváis más allá de lo que es esto, ¿no? Y por último, una materia, pues eso, que últimamente igual suelen preguntar bastante, ¿de acuerdo? Porque continuamente se va avanzando a nivel legislativo en el principio de igualdad, artículo 14 de la Constitución, y se han ido publicando diversas disposiciones, diversas normas relacionadas con igualdad y también contra violencia de género. Y luego también
una serie de nociones de cómo está regulado en nuestro país el tema de la discapacidad y también lo de la dependencia, ¿vale? Que viene desde el año 2006 impulsado, ¿no? A nivel de Estado, pero básicamente la gestión la lleva las comunidades autónomas. Estos cuatro temas son los que os comento que irían junto con el cuestionario de ofimática, ¿vale? De aquí soléis tener unas 8 o 10 preguntas y estos temas son muy, muy, muy sencillos, ya digo, son muy, muy teóricos y normalmente de aquí, ya digo, de las 50 de ofimática, unas 8 o 10 de media vienen de estos temas que ya os adelanto que son súper sencillos, que los vamos a ver, ya digo, sin ninguna dificultad. Y a partir de ahí, sí, a partir de ahí tenéis lo que es una introducción a la informática, una introducción a lo que es el sistema operativo de Windows, ¿no? En este caso Windows 10 es el que se os piden, ¿vale? El explorador y demás, y ya os centraríais en lo que es el paquete de Office, ¿no? Con un procesador de textos como el Word, la hoja de cálculo por excelencia Excel y nociones de la base de datos de Access, ¿vale? Tenéis también algún tema de correo electrónico y de lo que es Internet, ¿vale? Pues esto ya digo, también tenéis que estudiarlo de una forma intensiva, a la par que la legislación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco el cronograma, digamos, la planificación de lo que se va a ir viendo en estos 3 meses que tenéis, ya digo, a razón de 4 horas diarias de legislación, más luego el complemento de la ofimática, y luego las clases que se van a programar de psicotécnicos, ya enfocadas sobre todo en la parte de aritmética, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver en qué consisten esas preguntas, ¿de acuerdo? Volviendo un poco a la explicación de la diapositiva, ya digo, planificación mensual de clases, lo que acabamos de decir, se exponen teóricamente cada uno de los temas, vamos a ir realizando test de cada tema, exclusivos de cada tema, y luego también, conforme se va avanzando en materia, hacemos test parciales, que quiere decir test ya con materia que abarca varios temas, los propios simulacros de examen, combinando ya todas las partes, legislación, ofimática y psicotécnicos, y luego, pues, el repaso específico en fechas previas de cada uno de los bloques del programa, ¿vale? Y por supuesto tenéis abierto tanto a nivel de plataforma como de un correo mío personal, la atención de solución de dudas cualquier día de las 24 horas. Me podéis consultar cualquier cuestión relacionada con los contenidos que vamos viendo, ¿vale? El temario es propio, está completamente revisado, paulatinamente se va revisando y se actualiza porque estas son las oposiciones en materia de legislación. Se pueden ir publicando diferentes reales decretos, órdenes ministeriales y, bueno, también leyes orgánicas que algunas veces nos hacen revisar buena parte de algún tema, ¿de acuerdo? El material complementario con el que os vais a apoyar, bueno, sobre todo también las clases que quedan grabadas y en la plataforma podéis acceder a alguna de ellas o completa o a la parte que, por ejemplo, si os habéis tenido que marchar antes o ese día por lo que sea no habéis podido asistir presencial, pues tenéis la videoclase íntegra para verla en la plataforma las veces que consideréis necesarias, ¿vale? Aparte, ya digo, por escrito tenéis diferentes tablas, resúmenes, esquemas, infografías que van, digamos, siendo complemento, sobre todo de esos temas de constitución que son muy dados a que hay que resumirlos, ¿vale? Pues para centrarnos en lo más importante. Y luego, en este caso de auxiliar, lleváis, claro, los test que os he dicho, de tanto de tema por tema como parciales y simulacros y demás, son de elaboración propia y ya digo, tenéis a vuestra disposición la reprografía para imprimiros algún tema que se os haya extraviado, algún test que por lo que sea no lo habéis, lo habéis, digamos, marcado con bolígrafo o lo que sea y queréis tenerlo otra vez en limpio. Tenéis la reprografía a vuestra disposición y la plataforma virtual, por supuesto, en formato PDF, subido todo el material. ¿De acuerdo? Pues un poco sería esto. Si queréis ver también, ya digo, cómo es el examen el día de mañana, pues aquí tenéis el último que se hizo, ¿vale? Ya digo, suelen respetar que primero vais a tener la legislación, ¿de acuerdo? Incluso van casi tema por tema. Van desde el tema uno en adelante
Como veis, preguntas ya desde la pregunta uno nos hacen referencia a los primeros temas, como por ejemplo aquí, pues ya sería el tema de la corona, el que os preguntan aquí en esta primera, como una de las funciones del rey. ¿Cuál de ellas? ¿No? Este es el tipo de preguntas, pues, de ir descartando, porque en principio habrá tres, por ejemplo, en esta pregunta, habrá tres que no corresponden al rey y una que sí, ¿no? Luego os iré explicando el sentido negativo o positivo de las preguntas en función del enunciado. Eso es importante, ¿de acuerdo? ¿Veis? Una del Tribunal Constitucional tenéis aquí, otra de derechos y deberes fundamentales, tenéis por aquí lo que os decía el defensor del pueblo, tenéis una, por ejemplo, ¿de acuerdo? Una del Poder Judicial, tenéis aquí, es decir, pues según van siguiendo el programa, pues os van insertando diferentes preguntas, ¿de acuerdo? Las Cortes Generales, el tema aquí os preguntan del presidente del gobierno, en ese tema del gobierno, ¿de acuerdo? La ley de transparencia, lo que os decía, por ejemplo, dos preguntillas cayeron ese año de la ley de transparencia, ¿vale? Del gobierno abierto, aquí lleváis otra, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues, tanto ley 40 como ley 39. Vais a ver que de la ley 39, pues vais a llevar varias, ¿de acuerdo? Que son el grueso del programa. Junto con las de funcionarios, que también pues son muy habituales, ¿no? Ya se cierra, como veis, con los últimos temas de presupuestos, ¿vale? El de igualdad, como os hemos dicho, dependencia, ya que otra pregunta. Y ya la 31 comenzaría por los psicotecos, ¿vale? De la 31 a la 50, ¿verdad? Serían de sí, 31, no, perdón, a la 60. De la 31 a la 60 tenéis aquí una serie de preguntas de psicotécnicos. Lo que os decía, volver un poco a la escuela, de cosas que aprendimos todos en su día, ¿de acuerdo? Pues de porcentajes, de una ecuación sencilla, resolverla, ¿de acuerdo? En principio son operaciones que no se exige calculadora ni nada de eso. De hecho, es un elemento prohibido. En las oposiciones, cualquier reloj inteligente, calculadora y demás, no se os ocurra llevarlo a la oposición porque no se permite, ¿vale? Entonces, son cuestiones que luego ya se os detallarán el cómo preparar todo este tipo de preguntas, ¿no? De multiplicar por 10, dividir por 10, multiplicar por 100, dividir por 100, ¿no? Todas esas cuestiones, series numéricas, ¿veis? ¿Qué número continúa la secuencia? Tal, 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 tal. Pues eso hay unas reglas para saberlo, ¿de acuerdo? Como lo de los signos de, o sea, la prevalencia de los multiplicaciones, restas, sumas, perdón, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, pues las diferentes reglas que hay para todo eso, ¿veis? Estos son de operaciones aritméticas. Luego tenéis un bloque de preguntas de sinónimos, ¿vale? Sinónimo de verídico, ¿no? Pues, algo como, entiendo que es verdadero, ¿no? Verídico, que es algo que ha pasado, que es verdadero. Podríamos dudar aquí con lo de válido y tal, pero bueno, que todo esto tiene una bibliografía, digamos, un material que se os da para abarcar casi todas las preguntas, las palabras que pueden dar lugar a una pregunta de este tipo de sinónimos, ¿de acuerdo? Altruismo, antónimo, ¿veis? Aquí, en este caso, el antónimo de ser altruista, ¿no? Es decir, que, ¿vale? Estas son, ya digo, o de detectar, ¿veis? El orden alfabético correcto de las siguientes palabras, ¿de acuerdo? ¿Qué serie indica el orden alfabético correcto? Claro, de las siguientes palabras. Entonces tenéis que leer opción por opción para determinar cuál de ellas ha seguido un orden alfabético correcto. ¿De acuerdo? Y luego otras muy habituales, que son casi de las primeras que tenéis que hacer y afrontar, porque cuanto antes las hagáis mejor, es que se os indican una serie de datos ordenados en una tabla, ¿vale? Y con ocasión de esos datos, una serie de preguntas relacionadas con esa tabla, ¿vale? Esto también lleva una metodología propia para preparar todo esto, ¿vale? Se os explicará el cómo afrontar este tipo de preguntas, ¿vale? Aquí otra tabla, ¿veis? Por ejemplo, ¿vale? Esta, pues eso, a simple vista parece que dicen, madre mía, a ver qué me van a preguntar de aquí, cómo van a liar el tema, ¿vale? Pero hay que saber cómo afrontarlo, ¿vale? Hay que saber cómo afrontarlo y, por supuesto, vosotros aquí en el cuestionario, el día de mañana, en el examen oficial, podéis hacer las anotaciones que queráis, etcétera, etcétera. Eso es importante. Habituaros a hacer todo tipo de anotaciones,
¿vale? Para ir resolviendo todo este tipo de preguntas, ¿vale? Hay unas preguntas de reserva, como veis, tanto de legislación como, ¿de acuerdo? De la parte de psicotécnicos. Y aquí tenéis lo que os decía, la ofimática. 50, ¿verdad? De ofimática que empiezan realmente lo que os he dicho. Esos cuatro temitas muy sencillos que tenéis empezarían con preguntas de ellos. Luego, el cuestionario de ofimática no es 100% ofimática. Eso es también una buena noticia. El que si vais bien en legislación, estas preguntas ya contáis con que las tenéis que controlar y ya, pues bueno, las de ofimática pues las empezáis a completar prácticamente desde la pregunta, como veis, desde la 11 es cuando empiezan aquí, en este caso, a preguntar ya sobre el Word, ¿vale? En este caso, la convocatoria anterior era la versión 2019, ¿de acuerdo? Preguntas algunas veces básicas, como ¿cuál de los siguientes es un periférico de entrada de información? ¿Vale? Aquí lo tenéis claro. De estos, ¿cuál sería? Entiendo que una cámara web, ¿no? Una cámara web es una entrada de datos, ¿no? De vídeo. Entonces, todos los demás son de salida. Una impresora, altavoces, pantalla, son periféricos que están catalogados como de salida, ¿vale? Algunas cuestiones un poco actuales y demás. Por ejemplo, la última versión del sistema Android. Pues aquí se han salido un poco también de tono, ¿no? En esta pregunta, pero bueno, puede ir en consonancia con ese último tema de la red de Internet o puede ir un poco encasillado ahí o en los propios sistemas operativos. No solamente existe Windows, sino como os explicará, hay más sistemas operativos, ¿no? Vale, pues estas son las de ofimática, ¿no? Algunas de casi de historia, por ejemplo, ¿cuál es el navegador que sustituye en su día en Windows 10 a Internet Explorer? Pues esta es una pregunta que o la sabes o no la sabes. Tenéis unos temas, un poco de historia de la informática, ¿no? Por dónde han ido pasando los diferentes sistemas operativos, ¿vale? Las versiones de Office, etcétera, ¿vale? El tema de combinaciones de teclado, por ejemplo, ¿no? Pues os van a preguntar algunas de ellas, ¿no? Atajos de teclado, combinaciones de teclado, ¿de acuerdo? Algunas por ejemplo, de la estructura de las direcciones IP, ¿de acuerdo? De memoria, el tema de la- las unidades de memoria, todo esto, ¿vale? Pues de esto versa, ¿vale? Todo la materia de ofimática. Os preguntarán, ya digo, sobre Word, Excel y Access, ¿eh? En Excel, pues, por ejemplo, ya digo, alguna cuestión de fórmulas, alguna cuestión de cómo la operativa de las celdas, etcétera. Pues esto es lo que básicamente os van a preguntar. Todo esto son, como veis, algunas preguntas muy teóricas y otras, en cambio, que sí que son de contenido práctico. Es decir, que las has tenido que practicar de alguna manera para quedarte con la idea, ¿no? Sobre todo en el tema de este. ¿De acuerdo? Algunas tipo, como digo yo, friki, ¿no? El número máximo de caracteres que se le puede asignar a un objeto en ACE 2019, ¿vale? Pues estas son preguntas que no, tú en el día a día no estás en esto, es decir, esto lo tienes que estudiar adrede en una especie de, ya digo, de contenido que es de este tipo, de preguntas un poco fuera de, casi de programador, ¿no? A nivel de programador informático, ¿verdad? Y también la ofimática lleva sus preguntas de reserva. ¿Qué son las preguntas de reserva? Bueno, pues es habitual que alguna de estas preguntas de reserva vayan a puntuarlas, por eso hay que realizarlas todas, ¿eh? Porque alguna de las anteriores del cuestionario, la Comisión Permanente de Selección decida anularlas. ¿Anularlas por qué? Bueno, pues porque se han dado cuenta de que hay dos opciones que son como correctas. Imaginaos, ¿no? Que hay dos opciones que luego determinan que dicen, vaya, estas son correctas las dos. Esa pregunta automáticamente se anula. Puede venir también por el tema de que os han preguntado por una versión de Word o de Excel que no es la que es del contenido del programa. Puede venir porque ninguna de las opciones sea correcta. ¿Vale? Dentro de la pregunta. Y esa pregunta hay que anularla. Entonces entran en juego las de reserva, que es habitual que las puntúen luego. Una o dos de reserva, tres, pueden entrar en juego porque algunas de las anteriores, pues, no las han hecho, digamos, del todo bien y pueden anularlas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hubo dos en auxiliar el año pasado, ¿recordáis, no? Luego eso con ocasión de la plantilla, tanto la provisional como la definitiva, pues ahí es donde viene especificado las que han anulado y las que no. Claro. Bien, pues vamos a ir a lo que es el IPS,
del Estado, lo ponéis así en Google o en cualquier buscador y os va a salir, ¿vale? Lo de inscripción en pruebas selectivas, ¿de acuerdo? Lo del ITS, ¿vale? Y el enlace prácticamente es el primero que os puede salir. Puede salir. Esta es una de las herramientas que tiene el punto de acceso general de la administración, ¿de acuerdo? Un enlace, como veis, directo, ¿vale? Para inscribirnos en las distintas pruebas selectivas que se han ido publicando a nivel estatal, ¿no? De la Administración General del Estado, entre ellas, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí tenéis una serie de, bueno, de facts, de preguntas que os podéis leer y demás. Por ejemplo, esta de problemas con la inscripción, tal, pues aquí os puede de antemano solucionar algún problemilla. Pero el enlace es este, inscripción en pruebas selectivas, ¿de acuerdo? Aquí clicáis y os van a salir las convocatorias más recientes e importante, tenéis que buscar la que os corresponda, por supuesto, pero de acceso libre, ¿de acuerdo? Aquí, en estas primeras que hay, el cuerpo auxiliar no está. Hay que darle a ver más y en teoría está un poquito más abajo. ¿Veis? Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, ¿de acuerdo? Acceso libre, fecha límite 8 de agosto. Bien, pues aquí ya os pediría el certificado electrónico o el sistema clave, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis ya hecho para cualquier incidencia poder solucionarlo a tiempo. Y en este pequeño documento tenéis, aquí no han cargado nada, imagino que digo, a lo mejor está la convocatoria y demás, pero bueno, no hay nada, ¿no? Entonces directamente es pasar a este enlace, ya, perdón, ya me iba yo mal, ¿veis? Ya me iba a promoción interna, no. Lo vuestro es acceso libre, porque es muy común que os podéis confundir, ¿eh? De que os vayáis aquí y entonces no vale para nada esto. Acceso libre, os inscribís e importante, una vez que hayáis completado la inscripción, se os va a devolver un recibo de haberla presentado y de haber pagado la tasa. Hay una pasarela de pago. ¿Cuánto es el importe de la tasa? Unos 11 euros y pico, ¿verdad? Tenéis que insertar ahí una tarjeta de débito que esté en vigor y demás. Se hace la pasarela de pago con la tasa y os va a devolver al final un recibo de que la inscripción está correctamente presentada. Muy importante que eso lo guardéis, ese documento, que también lo imprimáis, no está de más. Y eso es el justificante de que eh, vais a ser admitidos para la realización de estas pruebas. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que comentaron el otro día que, por lo menos en administrativo, sí que pedían que se adjuntara, como uno de los archivos, digamos, a juntar, que adjuntaras una justificación de tener el bachillerato. ¿Vale? No sé en auxiliar, porque todavía nadie me ha comentado nada. Sí, sí. A priori no hace falta porque claro, tenéis que ver eso. Si tenéis por ahí el título de eso en vuestra habitación, en algún cuadro, lo que sea, lo escaneáis, le quitáis el tal, lo escaneáis y por delante y por detrás, importante, y lo tenéis ahí escaneado por si durante el proceso de inscripción se os pide que lo subáis en formato PDF. Que no os queréis complicar de vuestro centro educativo, donde en su día obtuvisteis el título, os pueden pedir un certificado de que lo tenéis. Sino también en el apartado de carpeta ciudadana del Estado, tenéis también acceso a una serie de datos que quizás vuestros títulos están ahí, ¿vale? Lo de carpeta ciudadana del Estado, ¿vale? Es también otra herramienta, ¿eh? Esto de mi carpeta ciudadana, igual, nuevamente accediendo con el certificado electrónico o sistema clave, ¿vale? Elegís uno de los sistemas, tal, y accedéis, ¿eh? Aquí ya me lo pediría a mí, ¿veis? Entonces, aquí en carpeta ciudadana es posible que tengáis cargado ya el tema de los títulos tanto universitarios como de bachillerato y de la ESO. Que no, no hay ningún problema. En vuestro centro educativo, si es que lo piden, obtenéis un certificado sellado y demás y lo adjuntáis a la inscripción. ¿De acuerdo?
Habría que ver si te dicen concretamente el de graduado en eso o equivalente. La exigida en la convocatoria es eso o equivalente. Es el que hay que aportar, ¿vale? Que lo que he dicho al principio, tú tienes más formación, perfecto, pero no se te pide para como requisito mínimo, ¿de acuerdo? Vale, pues estas son las nociones un poco por encima, ya digo, a nivel particular, me voy a quedar con vuestros correos electrónicos y tal, y podéis estar en contacto conmigo hasta la fecha esa del 8 de agosto para cualquier incidencia que tengáis con esto, como si os tenéis que traer aquí el ordenador un día y lo hacemos aquí desde la academia, ningún problema, ¿de acuerdo? Pues esto sería un poco ya digo, a los correos electrónicos que facilitéis, os voy a juntar todo este material que hemos visualizado, os lo voy a juntar, ¿vale? Y así como el enlace al IPS y todo esto, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias.